influencia de esta filosofía que aparece en el siglo XVIII. Esta filosofía que se llama la Ilustración. La filosofía de la Ilustración, ¿qué cosa nos dice? Que el hombre tiene que investigar, tiene que pensar, tiene que razonar. La Ilustración está liderado por los burgueses. El burgués del siglo XVIII es un tipo que tiene conocimientos, es un tipo que tiene dinero. Por eso que esta filosofía de la Ilustración va a generar en el mundo, va a dar influencia para 4 hechos importantes en el mundo. 2 que se van a gestar en Europa y 2 en América. En Europa se va a gestar el hecho que hemos hablado, que es la revolución industrial. El otro hecho importante en Europa que tiene una fuerte influencia es Francia. En Francia, la Revolución Francesa. Mira que una de las últimas preguntas de lo que hemos tomado orales hoy día hace referencia en conclusión, cuando dice el caso francés, dice la lectura, ¿por qué Francia no fue partícipe de la primera revolución industrial? Justamente porque estaba en todo el proceso de la revolución, ya en derrocar al rey, que tenía un poder absoluto, el tema que vamos a ver. Y los otros 2 hechos que han recibido influencia de la Ilustración es, en el caso de América, la independencia de las 13 colonias. Y acá, en Hispanoamérica, en la lucha que han hecho los precursores, tú sabes que los precursores era pues una lucha, una confrontación ideológica, en la lucha que han hecho los próceres de la independencia, por buscar esa independencia del virreinato peruano, tienen influencia, y la congregación religiosa que difunde estos ideales de la Ilustración, que como consecuencia de ello van a ser expulsados el año 1776 por el rey que aplica las llamadas reformas borbónicas aquí en América, Carlos IV, los jesuitas. Son expulsados porque difunden estas ideologías. Los jesuitas pues tenían el manejo, la administración de la educación aquí en el virreinato. Por eso que cuando expulsan a los jesuitas se crea el famoso convictorio de San Carlos, donde quien va a asumir como rector va a ser el que era arzobispo de Chachapoyas, ya Toribio Rodríguez de Mendoza, y le va a imbuir un sistema de enseñanza a los alumnos en el convictorio de San Carlos, donde le va a buscar desarrollar capacidades críticas, cuestionamientos. ¿Ya? Por eso que cuando estamos hablando aquí ahora de este nuevo hecho en Europa, la llamada Revolución Francesa. Antes se decía que la Revolución Francesa va a abarcar desde 1789, acuérdate que estos 3 números correlativos, 7, 8 y 9, hasta el año 1799, se decía que duró 10 años. Hoy día veremos la primera parte que se llama la etapa de la monarquía. ¿Y por qué se llama monarquía? Porque todavía gobierna el rey Luis XVI, la monarquía. Y de estos 10 años pasa por 2 etapas. La monarquía y luego la segunda etapa, que es la república, donde Francia por primera vez va a tener como gobernante a un presidente, ya al conocido como Maximilien Robespierre. Y ahora la Revolución Francesa se considera hasta el año 1815. ¿Qué se le va a adherir a este periodo de la Revolución Francesa? La era napoleónica. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte, que fue un emperador sui generis, un emperador especial, que ya lo veremos la próxima semana, especial porque, en líneas generales, cuando alguien es emperador, tiene todo el poder concentrado en uno, en él. Tiene todo el poder, ¿ya? Y dirige todo, controla todo. Entonces, Napoleón Bonaparte, que fue emperador, pensó más, no en concentrar el poder él,
sino en dar más beneficios, ¿ya? Dar más derechos al pueblo. Eso que Napoleón Bonaparte es considerado como el continuador de la Revolución Francesa, el continuador de los ideales de la Ilustración. ¿Ya? Ese es el aporte que hace Napoleón y que también, lógicamente, va a generar una gran expansión territorial, porque Napoleón fue, pues, emperador por 10 años. Eso que la Revolución Francesa se extiende hasta el año 1815, hasta el periodo napoleónico. Entonces, todo cuando se habla de la situación de Francia, Francia, por lo tanto, te decía, no se ve imbuido, no protagonista en la primera revolución industrial, donde ya hemos dicho que el Adalid, el líder de esa primera revolución industrial, va a ser Inglaterra. Y Francia no tiene protagonismo en ese contexto porque está enfocado, los burgueses están enfocados en luchar por conseguir una igualdad de privilegios. Si nosotros hemos hablado y dijimos que la primera revolución industrial tiene como protagonismo a Inglaterra, dentro de los factores que van a favorecer ese protagonismo en Inglaterra es, en los factores más importantes, uno, la estabilidad política que tiene Inglaterra. Inglaterra no es una monarquía absoluta. Inglaterra es una monarquía constitucional o parlamentaria, que lo tuvo desde el año 1688. Entonces, cuando hablamos de una monarquía constitucional o parlamentaria, estamos diciendo que en una monarquía constitucional existen dos elementos, dos instituciones, por llamarlo de alguna manera, que van a poner un coto, un alto al poder del rey. Porque en una monarquía parlamentaria, el poder del rey es limitado. ¿Y gracias a qué? Gracias a la Constitución, porque existe una Constitución, y gracias al Parlamento. ¿Y quiénes integran el Parlamento? El Parlamento lo integran los burgueses. Esto nos hace pensar y ver que la condición del burgués en Inglaterra es mucho mejor en toda Europa que los burgueses en toda Europa. El burgués en Inglaterra goza de una mejor condición. Ya el famoso filósofo Voltaire, cuando finalmente lo sacan, lo expulsan de Francia y lo aceptan en Inglaterra, él se queda asombrado de cómo funciona en Inglaterra esta monarquía constitucional o parlamentaria. Esto le lleva a escribir el famoso libro Carta sobre los ingleses, que le manda pues a sus amigos burgueses que están en Francia. Los burgueses en Francia no gozan de una monarquía constitucional. Los burgueses en Francia tienen una monarquía absoluta. Ese absolutismo que lleva a que el poder esté centrado en el rey. Entonces, en el contexto, la Revolución Francesa, el problema que se va a generar por la Revolución Francesa es un problema económico. Económicamente Francia está mal, económicamente. ¿Y de dónde viene esa crisis económica de Francia? Desde el año 1756, cuando hasta el año 1763 entabla un conflicto con Inglaterra en la llamada Guerra de los 7 años. Perdió Francia en esa guerra. Toda guerra trae como consecuencia crisis económica. Después, Francia apoya a los colonos
que están luchando por la independencia de Inglaterra. Después que los colonos han tenido la famosa victoria de Lexington, la primera batalla, ¿no? En la batalla de Saratoga, los franceses entran a apoyar a los colonos. Lógicamente que ese apoyo también implica gastos económicos. Económicamente Francia está mal. Coadyuvado a ello va a ser que el rey que tiene Francia no le interesa para nada la condición y la situación en la que está Francia. No le interesa. Vive el rey espaldas al pueblo. Estamos hablando de Luis XVI, que se casa con María Antonieta, la hija de María Teresa, que era la reina de Austria. Ya su madre lo fue preparando, porque hay que entender que en ese contexto, en esa época, los reyes se casaban manteniendo el linaje entre ellos, cuidando el linaje. Y los reyes, acuérdate que los matrimonios de los reyes no era la prioridad ver si un príncipe se conoce con una princesa y llevan una etapa de enamoramiento para ver si se comprenden o no bien para casarse. No. Los matrimonios de los reyes, de la nobleza, sirve para sellar alianzas territoriales. Ya. Uy, mi territorio, mi reino, va a ser una alianza con tal otro reino. Perfecto, nos hemos puesto de acuerdo. Yo, rey, le dice al otro rey, hoy tengo a mi hija que está soltera todavía. Yo tengo a mi hijo, perfecto, que se casen nuestros hijos. Y se hacía esta alianza matrimonial porque servía para sellar esta alianza territorial que se había formado. Los matrimonios de los reyes servían para eso. Entonces, y lo peor, pues, o sea, a veces uno puede pensar y dice, ¡ala, qué bien se vivían los reyes con toda su cohorte!, ¿no? Y entonces también, pues, que la historia siempre ha sido bastante machista y bien marcado. Las reinas de esa época, por ejemplo, tenían dos situaciones consideradas, ¿no? Dos situaciones le llamaban la nobleza pilaca, le decían ahí en Francia, ¿no? Esa consideración, esas cosas negativas que le pasaban a la reina, ¿cuál era? Dos cositas. A ver, un poquito más de madurez, por favor. Ya yo no sé si el administrador puede habilitar para que escriban en los PPT, para que dejen de escribir. ¿Está el administrador, por favor? Administración de CEPREDUNI se encuentra. Un ratito.
Se encuentra la administración de la academia. Chico, por respeto yo no voy a seguir porque la verdad a mí me gusta que me respeten. Yo no voy a estar en una clase que me estén garabateando el PPT por si acaso. Estoy llamando a coordinación, se supone que está de anfitrión ahí, no me contesta, ya, pero es una falta de respeto eso, que uno está, yo no estoy jugando, yo estoy trabajando. Que hay un gracioso por ahí que comience a garabatear el trabajo, yo no voy a seguir. Ya es una falta de respeto eso. Si la persona que lo está haciendo no sabe guardar el respeto, lo siento mucho, pues. Decía que, ya te decía que la Revolución Francesa va a marcar un momento muy importante para Europa. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a generar un cambio de gobierno. O sea, tú sabes que los europeos eran muy amantes de la monarquía, de los reyes. ¿Ya? O sea,
¿Tú te acuerdas cuando vino José de San Martín acá a lograr la proclamación de la independencia? Él planteaba una monarquía constitucional. Y dijeron, no, está loco, no. Aquí queremos república. Y es distinto, porque nosotros cuando hemos vivido, cuando en España nos gobernaba, nosotros hemos sido sometidos. Hay 4 formas de ese sometimiento. La más radical, la más fuerte, se llama coloniaje, colonialismo. Nosotros hemos sido colonia de España. Y como hemos sido colonia de España, no, aquí el padre de la República Peruana, José Faustino Sánchez Carrión, decía, no, aquí una república. En Europa son muy amantes de la monarquía. Entonces, y la Revolución Francesa cobra tal importancia porque se cambia una forma de gobierno. Se pasa de una monarquía absoluta, ¿no? Se pasa a una monarquía constitucional y después logra tener Francia un primer presidente. Robespierre fue presidente, pero mira cómo gobernó. Entonces, cuando te decía que las causas de esta Revolución Francesa, va a ser ¿qué cosa? Va a ser problema económico. El rey Luis XVI no se preocupaba. Además, Francia tiene ya mucha antigüedad de monarquías absolutas. Entonces, el problema es económico de Francia. El rey dándole espaldas a la realidad de su pueblo. Entonces, ¿qué cambios se va a dar en Francia? Cambios económicos. ¿Por qué? Porque el protagonismo en la Revolución Francesa va a ser ¿quién? La burguesía. Y la burguesía es en la que va a liderar esa ideología, va a difundir esa ideología fuerte que es la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Que va a buscar alcanzar libertades, que todo el mundo tenga. Mira lo que decía la ilustración. Hay que luchar por los derechos, sí hay que luchar por los derechos, pero no toda lucha es coger un arma, disparar, matar, no. La verdadera lucha es utilizando la razón, investigando, pensando, cuestionándose, indignándose ante sentimientos, cuestiones que no son verdaderas. Esa es la verdadera lucha. Y por lo tanto, el rey vivía a espaldas del pueblo. ¿No? Estamos hablando del rey Luis XVI, que era un inmaduro, que no tenía carácter, se casa muy joven, 15, 16 años, María Antonieta, que venía de Austria también, como le decían, la Madame Déficit, ¿no? También Francia, mira que en Francia está muy marcado todavía el sistema feudal, el régimen feudal. Eso se va a quitar en el proceso de la Revolución Francesa, un hecho sido la Noche de los Milagros. En Francia había lugares donde pequeños grupos terratenientes eran dueños de todas las extensiones de tierra. Los campesinos vivían en unas regiones paupérrimas. Entonces, siempre es importante ubicar el contexto donde se ha desarrollado esta Revolución Francesa. ¿Ya? Y ya lo ubicamos que la Revolución Francesa en paralelo se desarrolla con la Revolución Industrial. Y sabemos que con la Revolución Industrial, el principio económico prioritario que lideran los burgueses se llama capitalismo. ¿Qué capitalismo es? Capitalismo industrial. Entonces es importante ubicar aquí en ese contexto. Ya, la Revolución Francesa comienza acá en 1789 y tiende hasta el año 1815. Hasta el gobierno de Napoleón Bonaparte, cuando finalmente es exiliado a la isla de Santa Elena. Ya es importante ver también acá, vivimos el virreinato peruano hasta el año 1824, cuando finalmente, después de la batalla de Ayacucho, se logra la independencia, y del 24 ya más o menos se ha consolidado, el 25 comienza la etapa republicana, cuando es nuestro primer presidente, José. Ya, bien, entonces, es importante entonces, dentro de ese contexto,
la ideología que va fuertemente a influir para cambios de decisiones de los burgueses en Francia, es porque los burgueses de Inglaterra han liderado cambios, como se llama la Revolución Francesa. Es porque los colonos de Norteamérica luchan para ya no depender de Inglaterra, luchan para ya no estar sometidos sobre todo con los cobros de altos impuestos de Inglaterra. Estos dos hechos influyen en los burgueses de Francia. Estos dos hechos influyen fuertemente. Entonces te decía que todo el concepto de la Revolución Francesa, básicamente, tema económico, se puede dividir causa política, social, ideológica, se puede dividir, pero la causa importante que influye es la causa económica. Uno, te decía que todavía en Francia se rigen por un sistema feudal. Ya se rigen los grandes terratenientes, dueños de las tierras. Francia todavía tiene una política agraria. Había que cobrar impuestos, sobre todo se le cobraba impuestos a los campesinos, y no eran bajos impuestos, eran altos impuestos. Entonces te decía que también la caja fiscal de Francia estaba mal, estaba quebrada, no funcionaba. Y esa crisis económica viene después de la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, después el apoyo que Francia va a brindar a los colonos para que se independicen de Inglaterra, ¿no? Y también, que es considerado, es bueno considerarlo también, los reyes, desde el abuelo de Luis XVI, que es Luis XIV, no gobernaban desde la ciudad de París. Ellos gobernaban, el abuelo Luis XIV, en una ciudad francesa que se llama Versalles, construye un imponente palacio, el Palacio de Versalles, punto de reunión de las monarquías europeas, grandes fiestas, grandes lujos. La que se encargaba de organizar esas fiestas, esos lujos, era la esposa de Luis XVI, María Antonieta. Antiguamente se decía que una de las causas fuertes de la Revolución Francesa eran los gastos, porque hacía fuerte gasto María Antonieta en organizar esas grandes fiestas en el Palacio de Versalles, quedando como la gran protagonista, la gran anfitriona de las grandes fiestas que se desarrollaban en Europa. No se va a minimizar los gastos que se hacían, sí se hacían gastos, pero tampoco no eran tan fuertes como antes se le ponía como causa principal, pues, sino que esa crisis de Francia ya venía pues desde la mitad del siglo XVIII. Ya, el lujo de Versalles, sí. ¿Y quién mantenía a los reyes? ¿Quién mantenía a los reyes? El campesino con los altos impuestos. La gran mayoría de nobles en Francia constituía, total, considerando el alto clero, la iglesia, ya, constituían el 5% de la población francesa. Todo el 95% de la población francesa eran campesinas. En 1788, un año antes de que estalle la toma de la Bastilla, en 1788 hay una sequía en Francia, no hay agua. Y si no hay agua, lógicamente que perjudica la agricultura. Ya te darás cuenta, ya te imaginarás tú cuánto ha perjudicado la agricultura, cuánto. Por lo tanto, el campesino que tiene una pésima agricultura, ¿de dónde saca dinero para pagar sus impuestos? Y esto ya venía afectando. Y se le decía al rey, sus ministros de Hacienda. El rey tenía un grupito de gente a quien le escuchaba, ¿no? Así como aquí Alan García en su primer gobierno tenía un grupo de empresarios que le llamaban los 12 apóstoles. El rey tenía su grupito que le decían la asamblea de los notables, le decía. Y lo escuchaba ellos buscaban más bien su beneficio. El rey pues tampoco no se caracterizó, Luis XVI, de ser un rey pues con alto carácter, fuerte carácter, no, nada que ver.
¿Ya? Entonces, pero había una fuerte crisis, y esta crisis, ojo, Francia tenía, mira, hubo un rey en Francia, Felipe IV, también llamado el Hermoso, no Felipe el Hermoso de España, sino Felipe IV el Hermoso, que gobernó Francia hasta el año 1614, siglo XVII, dejó establecido en Francia un sistema, no es un parlamento, es un sistema, una modalidad, una forma de que Francia pueda solucionar sus problemas. ¿Cómo? A través de los estados generales. ¿Cómo eran los estados generales? Era la reunión de representantes de cada clase social. En Francia están bien marcados, no clase, llamemos, sino estamentos sociales. La nobleza, la iglesia, el clero, el alto clero y el pueblo. Y habían establecido este rey, Felipe IV el Hermoso, que cada vez que Francia tuviera graves problemas, reúna a los representantes de cada estamento, que eran 300 representantes de la nobleza, 300 representantes de la iglesia, el alto clero, y 600 representantes del pueblo, que se reúnan y entre ellos se discutan las alternativas de solución. Pero esos estados generales, esa reunión se llamaba los estados generales, Luis XVI nunca los convocaba. ¿Por qué? Eso da la impresión, pensaba Luis XVI, eso da la impresión de que yo no tengo la capacidad de solucionar los problemas de Francia, que era la verdad, pues. No tenía capacidad y ni tampoco se preocupaba por solucionar los problemas de Francia. Ya. Ni se preocupaba por eso. Por eso es que tanta fue la insistencia que le hizo, ya estaba como ministro de Hacienda, es decir, ministro de Economía del rey Luis XVI, Necker. Tanta insistencia le hacía que ya reúna los estados generales, Tanto era su insistencia, que el rey desoía esa sugerencia que le hacía su ministro. No le interesaba. Pero tuvo que ocurrir esta sequía el año anterior, en 1788, que va a motivar al rey para que reúna los estados generales. El 5 de mayo de 1789 se reúnen los estados generales. Ya te decía pues que en Francia los privilegiados eran el clero, la iglesia, y lo llamaban el estado llano, se le llamaba el estado del pueblo, que eran los burgueses, era la baja burguesía, ¿no? La baja burguesía, ¿no? El artesano, el campesino, ellos tenían que mantener a la nobleza, al clero, al alto clero, con pago de impuestos. Causa política, te decía que Francia todavía vive una monarquía absoluta. El rey desoye los reclamos, la inclemencia que pasa el pueblo. El rey le interesa solamente que se tribute como sea, que paguen pues sus impuestos, ellos verán. ¿No? Además, pues cualquiera no puede acceder, gente del pueblo, miembro de la clase baja, no puede acceder a cargos políticos. Y te decía que también influye mucho esta filosofía, que es la Ilustración. Estos ideólogos, ya Rousseau decía, el poder nace del pueblo, lo que se conoce como la soberanía nacional, lo que se conoce como la soberanía popular. Montesquieu hablaba de la división del poder en tres en su famosa obra, El espíritu de las leyes. Voltaire, por ejemplo, esta obra, Carta a los ingleses, lo escribe porque él vive en Inglaterra y se gana con todo. Oye, aquí es el paraíso. Está el rey, pero su poder es limitado porque tiene que oír las propuestas del burgués o los que conforman el parlamento y tiene que respetar una constitución. ¿Qué era la constitución? Un documento donde están tus derechos y tus deberes. Eso es la constitución. Eso se vivía, ese ejemplo lo dio Inglaterra y lo vivía desde el año 1688, siglo XVII. Entonces, te decía que otra forma de ver
¿no? En Francia los que controlaban la economía, los que controlaban la tierra eran los señores feudales, ¿no? La monarquía en Europa generalmente existía pues la monarquía absoluta, excepto Inglaterra, ¿no? Excepto Inglaterra, por lo tanto, ese era un pilar muy fuerte, la presencia de monarquías en Europa. Entonces la Revolución Francesa va a abarcar 3 momentos, desde 1789 hasta 1792, se llama la fase de la monarquía, porque todavía gobierna el rey Luis XVI, que es la dinastía de los Borbones. Desde 1792 hasta 1792 a 1799 es el periodo de la República, porque ahí intentaron un gobierno republicano con el líder del partido más radical, que eran los jacobinos, Robespierre, que no gobernó muy bien tampoco. Hasta que quien asume todo el poder por un golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, el 9 de noviembre, porque vamos a explicar en la otra semana por qué se cambian los meses en Francia, la continúa Napoleón Bonaparte, que va a liderar, va a hacer de Francia un imperio y finalmente cae en la batalla de Waterloo. Es derrotado por la séptima coalición y ahí es exiliado en la isla de Santa Elena, donde en la isla de Santa Elena, pues vive hasta el año 1821. Entonces, nos toca ver lo que es la fase de la monarquía. Finalmente el rey accede a que se convoque los estados generales en el Palacio de Versalles, salón principal. Se reúnen el 5 de mayo de 1789. Por un lado, 300 representantes de la nobleza, al frente de los 300 representantes de la iglesia, del clero, y hacia el otro lado, los 600 representantes del pueblo. Ya se reúnen los estados generales. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? El objetivo de esta reunión es buscar una solución al problema económico de Francia. Ese es el objetivo. Buscar una solución al problema. Entonces está como ministro de Hacienda Necker. Están reunidos todos y Necker toma la palabra inaugural de los estados generales y dice su discurso, Necker. Estimados representantes de cada estamento social en Francia, tenemos un problema que nos aqueja y nos da en el tuétano, en la parte medular, la parte central, por decirlo así, tuétano es la parte central de los huesos, en el tuétano de la realidad social que está viviendo Francia. Finalmente él hace su propuesta. Mi propuesta es que para solucionar el problema económico de Francia tenemos que pagar impuestos, que no solamente paguen impuestos los del tercer estado, el pueblo no, que también paguen impuestos la nobleza y el clero. Ya te imaginas tú cómo los miembros, los representantes de la nobleza, los representantes del clero, se paran y reclaman. No, está loco, nosotros no somos la clase noble, nosotros somos la alta clase, ¿qué vamos a pagar impuestos nosotros? No, olvídate, no. Y no se ponían de acuerdo. ¡Ah! Dijo un representante de la nobleza. Está bien, dijo, está bien. Esto, pero Necker dijo un ratito, hay que someterlo a voto. Si esa propuesta no se va a aceptar o no, hay que someterlo a voto. Se para un representante de la nobleza y dice, está bien, pero que el conteo de votos por estamento. No, dijo un representante de la nobleza, del pueblo, de Smolín, que el conteo de votos sea individual. ¿Cuál es la diferencia? Imagínate, pues, los 300 representantes de la nobleza reunidos, se para uno y les pregunta
a su élite, a su grupo, debemos de pagar impuestos. Y de los 300, 200 digan no y 100 digan sí. ¿Quién gana por mayoría? No pagar. Por si acaso, los representantes de la nobleza por mayoría hemos decidido no pagar impuestos. Esa misma temática en el estamento del clero. Por mayoría no pagamos. Y los integrantes, los representantes del pueblo, lógicamente van a decir que sí, también ellos deben de pagar impuestos a la nobleza y el clero. Pero ahí había 2 contra 1, 2 que decían no pagar contra los representantes de la nobleza que decían sí pagar, del pueblo, perdón, que decían sí pagar. Ese es un conteo de votos por estamento. Si el conteo de votos era individual, imagínate que los 300 representantes de la nobleza digan no pagar, ahí van 300. Los 300 representantes del clero, de la iglesia, digan no pagar, van 600. Y habían 600 representantes del pueblo que decían sin pagar, total un empate. 600 acá, 600 acá, un empate. Pero había mucha gente de la nobleza y del clero que están de acuerdo con pagar impuestos. Por lo tanto, en un conteo de voto individual le convenía a los representantes del pueblo. Al contrario, un conteo de voto por estamento le convenía a los representantes del clero y de la nobleza. Como no se ponían de acuerdo cómo iba a ser el conteo de votos, el rey Luis XVI dijo, bueno, pues, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Sabes qué? Anulamos esto, cerramos esto, ya que la vida siga igual. Ya verá cómo se soluciona el problema de la crisis económica. Mira, los representantes del pueblo se ponen de pie y se retiran del salón de reunión se retiran. Y muchos representantes del clero y representantes de la nobleza lo siguen. Y se meten a un salón, ahí se meten los representantes del pueblo con los que le seguían, que ese salón se utilizaba para la práctica de un deporte. El juego de la pelota se practicaba ahí ese deporte, como es jugar frontón, pero en vez de raqueta se usan unos guantes. Ahí. Y por eso que cuando se reúnen ahí, se para Desmolín y dice, por si acaso, en esta reunión hay representantes de cada estamento, de la nobleza, hay gente del clero, hay gente, nosotros que somos del pueblo, hay gente. Por lo tanto, esta reunión es válida. Ahora esta reunión se va a llamar la Asamblea Nacional porque tiene representantes de cada estamento. Y el objetivo de esta asamblea es que busquemos que Francia tenga una constitución. Sí. Hay que hacer, y ahí nace lo que se llama el juramento del juego de la pelota. ¿En qué consiste? En que se llamaba el juramento del juego de la pelota porque el lugar donde estaba se practicaba ese deporte, ¿no? El deporte se llamaba el juego de la pelota vasca. ¿En qué consistió ese juramento? Esta reunión, la Asamblea Nacional, no se va a desintegrar hasta lograr finalmente que Francia tenga su primera constitución. Y Francia lo tuvo recién después de 2 años. 2 años debatiendo por una constitución de Francia. Francia recién tuvo su constitución en 1791. 1791. Por lo tanto, fueron preparándose, porque estos burgueses, pues, la mayoría eran profesionales, abogados, médicos, ¿no? Eran profesionales. Entonces, ahora hay que buscar integrantes para que se haga una constitución a Francia, una asamblea para que sea una constitución para Francia. Esa asamblea se llama la Asamblea Constituyente. Ya, vamos a buscar que Francia tenga su constitución. Eso estaba ocurriendo en Versalles. En París, un 14 de julio de 1789, había un emblemático palacio grandazo en París, bueno, en magnificencia mucho menor que el Palacio de Versalles, pero había sido representativo ese palacio en París que se llamaba el Palacio de la Bastilla. Pero no se usaba como palacio.
se usaba como una prisión, como una cárcel. Y esa cárcel se encerraba a todos los opositores del rey. Todos los opositores del rey. Entonces, ya en París, el pueblo se había organizado. Mira que había gente de la ciudad que se le llamaban los sans-culottes. La palabra sans-culottes significa calzones, sin calzones. ¿Por qué? Esa gente, los sin calzones, eran gente que vivían en la ciudad, pero se vestían muy sencillo, que apoyaban la revolución. Los nobles usaban unos pantalones que se remangaban, tenían un aditamento que se remangaba. Esa parte que se remangaba se conocían como calzones. Y tú decías, él es noble, mira cómo se viste, no se viste bien. En cambio, gente que no usaban esos pantalones bombacho, esos especie de panty, ¿ya? Ellos sí se le decían, pues, los sin calzones, ¿no? Porque no se vestían así como los nobles. Entonces, lo que se genera es que ese año, en 1789, Francia logra aprobar, ¿ya? ¿Qué hace la población? En París van a la Bastilla, sacan a todos los presos, los liberan y los sueltan, a todos los presos, ¿ya? Y incluso los que cuidaban el palacio ni siquiera se enfrentan al pueblo, ¿ya? Y se comienzan a distribuir las armas entre el pueblo. Entonces ya el tema estaba muy candente. Y en julio de 1789 se aprueba una declaración. Se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No lo confundas con los derechos humanos, por si acaso, eso es otra cosa. Sino que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el segundo documento que se aprueba, que lo trabaja la Asamblea Constituyente, se aprobó al año siguiente, en 1790. Se llamó el Código Civil del Clero. Se exigió a todos los de la Iglesia que obedecieran al Estado francés antes que a la autoridad del Papa. Que obedezcan al Papa, lógico, si quieren. Su primera obligación es obedecer al Estado francés, no a las leyes. Y muchos miembros del clero apoyaron, otros dijeron no. Nuestra primera obligación es obedecer al Papa, nosotros obedecemos al Papa. Y incluso los que se negaron a obedecer al Estado francés se llamaban los refractarios y fueron perseguidos. Y el otro documento que finalmente se aprueba recién en 1791 ya va a ser el código, la primera constitución de Francia. ¿Ya? Entonces es ahí cuando se produce la toma de la Bastilla, ¿ya? Y ya el rey comienza a asustarse, porque ya la situación se puso bien candente. O sea, el rey dijo, uy, o sea, aquí, ojo que los revolucionarios no es que no querían que el rey gobierne, querían que el rey gobierne, pero que gobierne con poderes limitados, que sea una monarquía constitucional. Eso definitivamente no le gustaba al rey, ¿ya? Hasta que en 1791 se aprueba la Constitución en Francia. Ya se aprueba. Se eliminan las aduanas internas, se eliminan parte de los impuestos feudales, se declara, este es el primer documento que se dio el año 1780, se declara los derechos del hombre y del ciudadano, se establece una monarquía constitucional, se establece el voto censitario. Solamente votan los que tienen como aval algo de dinero, se ponen un monto de dinero. Ellos son los que van a votar. O sea, no se hace el voto del sufragio universal, el sufragio libre, los analfabetos, no. ¿Ya? Y también, pues, todas las propiedades de la iglesia se las quitan y el Estado las administra. El clero tiene que obedecer al Estado francés. Es por eso que en este periodo, ¿no? El rey, ¿qué hizo? El rey comenzó a escribir unas cartas. ¿A quiénes? A los reyes de fuera,
principalmente a su suegra, que era, bueno, ya su cuñado, que era el hijo de María Teresa, que era la reina de Austria, donde era su esposa de Luis XVI. Ahora estaba gobernando en Austria su cuñado, que era José II. Y comenzó a escribir cartas pidiendo que vengan las potencias de fuera, tomen el poder en Francia. Enfrenten a los revolucionarios, ya se enfrenten a los revolucionarios y implanten, ya hagan que el rey otra vez recupere todo el poder. Escribe cartas, pero eso todavía no se ejecuta, demora. Entonces lo que hace el rey es, con su esposa, porque el rey lo sacan del Versalles y lo llevan a que gobierne desde París, de un palacio que se llama Tullerías, y al rey pues tenía pues criados a su cargo que lo servían, ¿no? Se disfraza de campesino junto con su esposa y sus hijos y huyen a Austria. Nos vamos de Francia, nos vamos. En una carreta así de campesino, todo disfrazado, se van más o menos en carreta desde Austria o de Francia a Austria, pues será 8 o 10 horas, ¿no? Y ya cuando faltan 3 horas para llegar, llega a un pueblito casi el límite saliendo de Francia. Ese pueblito se llama Varennes. Todo el mundo preocupado, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿No? Y en Varennes el rey para pues para comprar provisiones para lo que queda del viaje, ¿no? Y ahí descubren que el que está vestido, oculto, es el rey. Llaman a la gente, el rey, el rey, el rey, y lo agarran al rey, a su esposa, a sus hijos, todo, y lo regresan a París. Y le dice, ¿por qué huyes? Quédate si queremos que tú gobiernes con poder limitado. Queremos que nos gobierne todavía la monarquía constitucional que sea, eso sí. Y un general de Prusia, que existía Prusia, no es Rusia, Prusia, la parte oriental de Alemania, un general de Prusia llamado Brunswick amenaza a los revolucionarios. ¿Y qué les dice? Cuidadito con maltratar al rey. Los revolucionarios dicen, ¿maltratar al rey? ¿Y de qué? Y los revolucionarios descubrieron que el rey había escrito cartas. Y los revolucionarios tomaron esto como una traición. ¿Cómo vas a pedir que vengan de fuera y nos acaben, que nos maten? ¿Cómo vas a pedir eso? Y ahí habían 3 partidos muy marcados, los fuldenses, que eran los que defendían una monarquía constitucional, los girondinos, que eran los más moderados, de acuerdo a la situación, a veces apoyaban a los fuldenses, o a veces apoyaban a los jacobinos eran los más radicales, decían, no, Francia tiene que tener un presidente como gobierno. Cuando se destaca, o mejor dicho, cuando se destapa que el rey quiere, que el rey va a tomar el poder, ¿no? Cuando se decide mejor que el rey se le va a ejecutar, porque ha traicionado a Francia, cobra importancia a los jacobinos. Ya todo dice, ya está bien, pues que gobierne un presidente. No, un rey no, mira, nos ha traicionado. Y por eso justo Prusia y Austria se unen y atacan Francia. Y los revolucionarios se organizan y se van a enfrentar a Austria y Prusia en una famosa batalla que se llama la batalla de Valmy. Los franceses le ganan a los austriacos que se han unido con los prusianos en la batalla de Valmy. ¿Ya? Y desde ahí, bueno, se decidió una ejecución para el rey. Entonces Francia dijeron, no, mejor ya no. ¿En qué sentido? Ya no político. Ya no vamos a tener el gobierno de un rey. Mejor que Francia pase a una etapa republicana. Y Francia cambia un sistema republicano donde tiene prioridad, donde tiene preeminencia el partido jacobino. Y justamente ya, si Francia pasa a un sistema republicano, ¿quién va a ser
el que va a asumir, ¿ya? ¿Quién va a ser el que va a asumir como presidente? Nuestro líder, decían los jacobinos. ¿Quién? Robespierre. Y Robespierre viene a ser el primer presidente de Francia. ¿Ya? El primer presidente de Francia. Entonces se pasa a una monarquía, ya se pasa a una monarquía, un sistema monárquico de lucha, de enfrentamiento contra el rey. Ya, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? La otra semana vamos a resolver, ojo que el material hay preguntas de las dos fases están mezcladas y las preguntas del, están mezcladas las preguntas también de la era napoleónica. Por eso que la otra semana voy a comenzar resolviendo, o perdón, terminando la segunda parte hasta el Napoleón Bonaparte y vamos a resolver las 32 preguntas sobre la Revolución Francesa. Estudien de todas maneras, marquen ustedes, porque igualito intenten participar en los orales. Ya seamos un poquito más maduros en eso. ¿Por qué? Porque eso te ayuda bastante. Es una forma también, si yo quiero ver si estás aprendiendo, estás estudiando, no estás estudiando, ya, pero intente, yo agradezco a los que sí participan. Yo sé que algunos yo estoy llamando, no quieren contestar, o puede ser que no estés, te vas a un ratito al servicio, no lo sé, puede ser, ¿no? Ya, pero en la medida que te llame, comprométete y participa en los orales. Listo, chicos, entonces ya nos vemos la otra semana, por favor, chicos. ¿Ya?